a iniciar esta nueva lección de hoy, pero antes quiero recordar brevemente algunos puntos importantes que vimos la última vez. Tal vez sea útil mostrar esta imagen para recordar. Esa imagen que ustedes acaban de ver ahí nos describe el último suceso que estuvimos revisando en las Escrituras. Recordemos, no hemos cambiado de historia, porque la Escritura, en esencia, es una sola historia. Es la historia del amor de Dios. Y la parte en la que vamos cronológicamente viendo ese desarrollo de la historia del amor de Dios, salvando a la humanidad, es ese episodio en el que Abraham ha aparecido. Y recordemos que él recibió 3 promesas importantes. Dios le prometió una tierra, Dios le prometió una descendencia y Dios le prometió que de él vendría el libertador que bendeciría a todas las familias de la tierra. Ahora bien, pudimos observar que todas estas promesas fueron asumidas por Abraham por fe, ya que él salió, como vimos la semana pasada en la Escritura, salió sin saber a dónde iba. Segundo, su esposa era estéril, y con la esterilidad de Sara ya no eran posibles 2 promesas, la de una gran descendencia y particularmente la del libertador que vendría de su descendencia a bendecir todas las familias de la tierra. Pero ahora podemos ver cómo, de manera milagrosa, el Señor sana la esterilidad de Sara y da un hijo. Con el tiempo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a ese único hijo. Pero todo lo que vimos es que el Señor demandó esto para enseñarles, tanto a Abraham como a Isaac, la necesidad de un Salvador, la necesidad de un inocente que derramara sangre inocente por los pecadores, en este caso por Isaac y por Abraham. Es por eso que en el momento justo antes de que Abraham, siendo obediente a Dios, intentara sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó, recordemos en la imagen, proveyó un carnero con el cual el sacrificio de Isaac no iba a darse. Y en lugar de ese sacrificio, este carnero iba a pagar por él y también por él. Esa es la sangre inocente derramada que el Señor Dios proveyó para los pecadores. Bueno, muy bien, habiendo repasado eso, quiero que tengamos en mente todavía estas 3 promesas que el Señor le hizo a Abraham. Una tierra, una gran descendencia y el libertador prometido, que como descendiente de Abraham, como descendiente futuro de él, iba a bendecir a toda la familia, a todas las familias de la tierra. Teniendo en mente esas 3 promesas, quiero que alistemos, por favor, nuestras Biblias. Alistemos nuestras Biblias. Es importante siempre en estas lecciones que estemos en una posición cómoda, estemos bien ubicados para poder abrir las Escrituras y poder ir comprobando todo lo que estamos diciendo. Así que vamos a ir a Génesis. La última vez quedamos en Génesis capítulo 22, pero hoy vamos a mirar un versículo más atrás. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Allí vamos a ver algo importante, algo muy relevante en el entendimiento de esta única historia de redención o de salvación, que revela el amor de Dios. Vamos entonces a mirar Génesis capítulo 15, porque en un momento de la vida de Abraham y años antes de cumplirle a Abraham la promesa de que le daría un hijo, Dios le profetizó o Dios le dio un mensaje a Abraham mostrándole lo que pasaría con su descendencia en el futuro. Esto es magnífico, esto es impresionante, porque cuando Dios le da esta profecía a Abraham de lo que le pasaría a su descendencia,
muchos años antes, muchos años después, perdón, mucho más adelante en la historia, de hecho, unos 400 años adelante. Eso implica que la promesa de que Dios le daría una descendencia a Abraham grande era muy firme. Si Dios le advirtió a Abraham lo que pasaría con su descendencia muchos años después de él, entonces la promesa de la descendencia será firme. Bueno, ya lo comenzamos a ver. Ya le dio un hijo llamado Isaac. Quiero que miremos entonces Génesis capítulo 15, versículo 13. Miremos las palabras que Dios le dio a Abraham, advirtiéndole lo que pasaría con la descendencia de Abraham en el futuro. Dice así el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Eso quiere decir, no en la tierra que Dios le prometió a Abraham, sino en otra tierra. Y será esclava allí. Esta es una mención muy triste y preocupante de lo que le pasaría a la gran descendencia de Abraham que Dios le prometió. Y será oprimida 400 años. 400 años. Pensemos en esta importante profecía. 400 años serían ellos esclavizados, oprimidos. Así que esta es una visión muy fuerte acerca de lo que pasaría durante 400 años a la descendencia de Abraham, unos años después de Abraham. Y el verso 14 también hace parte de esta profecía. Y leemos allí en el verso 14 así, mas también a la nación a la cual servirán, es decir, esa tierra ajena donde iban a estar, esclavizados, juzgaré yo, dice el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso quiere decir que aunque por 400 años iban a ser esclavizados, con todo Dios, después de esos 400 años, los iba a liberar y los sacaría en gran prosperidad. Así que Abraham recibe de Dios profecía en cuanto a lo que pasaría con su descendencia unos años después, durante 400 años. Y quise traerles a este verso precisamente por el desarrollo que vamos a estar viendo con respecto a la descendencia de Abraham. Ahora, recordemos que Abraham ya tiene entonces un hijo llamado Isaac. Ahora, Isaac también va a tener otro hijo, para lo cual quiero que por favor nos ubiquemos en Génesis capítulo 25. Vamos a ir a Génesis 25. Para recordar un verso que vimos anteriormente y así conectar con los hijos que Abraham va a tener más adelante, sus nietos, sus bisnietos, que van a ser esta descendencia incrementada, esa descendencia que Dios había prometido. Allí en Génesis capítulo 25, notamos algo importante que habíamos visto la vez pasada, y es en el versículo 7, Génesis capítulo 25, 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Finalmente, Abraham fallece a los 175 años. Y recordemos que habíamos visto ya la semana pasada que el Señor cumplió la promesa de que le daría un hijo a Abraham, y esa promesa el Señor se la dio siendo Abraham de 75 años. Pero el cumplimiento de esa promesa vino cuando Abraham tenía 100 años. 25 años entre dar la promesa y cumplir la promesa. Lo cierto es que ese hijo Isaac vino cuando Abraham tenía 100 años. El Señor cumplió su promesa a la edad de 100 años de Abraham. Ahora muere a los 75, a los 175, lo que implica
que Isaac ya tenía 75 años de edad. Ahora, si miramos abajo, en el versículo 19, ustedes ven un título en su Reina Valera. En la Reina Valera ustedes ven el título Nacimiento de Jacob y de Esaú. Vamos a leer un poco esto. Verso 19 y verso 20. Dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pan-Aram, hermana de Labán arameo. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Así que la esposa de Isaac también era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Dice el verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y el Señor le da una respuesta. Vamos a saltar al verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Allí hay dos jovencitos que nacen, pero el menor, que viene después de Esaú, es Jacob. Ese es el nombre que nos interesa. Yo estoy dejando muchos episodios de lado, no porque no sean importantes, sino porque nos estamos concentrando en ese hilo temático en el cual el Señor nos lleva, y es esa descendencia por donde va a venir el libertador. Esa descendencia que nos habla de la historia del amor de Dios. Y de Isaac pasa a Jacob, así como de Abraham pasó a Isaac. Entonces ahora tenemos esta generación de esa manera. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Ahora, quiero que, pensando en estas tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, veamos algo interesante. Recordemos las tres promesas. Dios le prometió a Abraham una tierra, le prometió una gran descendencia y le prometió un hijo, el libertador. Ese libertador, en el versículo 26, también es prometido, pero ya no a Abraham porque ya ha fallecido. Pero miremos, por favor, lo que titula el capítulo 26. Si ustedes tienen una Reina Valera, van a notar que el capítulo 26 se titula Isaac en Gerar. Quiere decir que, muerto Abraham, la historia va a continuar ahora con Isaac. Y quiero que leamos algo importante que el Señor le dice ahora a Isaac, porque ya ha fallecido Abraham. Miramos el versículo 4. Miren lo que Dios le dice a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Miren que ahí hay una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham y ahora se la da a Isaac, su hijo. Segundo, dice, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Es decir, Canaán. Ahí está la segunda promesa, una tierra. Y tercero, todas las naciones de la tierra serán benditas en un hijo tuyo, en un descendiente o en tu simiente. Tercera promesa. Noten cómo las promesas que Dios le hizo a Abraham ahora pasan a Isaac. Noten cómo a Isaac también Dios le promete que de su descendencia vendrá el libertador que bendecirá todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que Isaac no era el que cumplía esa promesa como hijo de Abraham, sino que era un hijo lejano. A Isaac también se le promete que de su descendencia vendrá el libertador que bendeciría a todas las familias de la tierra. Ahora Isaac, como leímos, tiene a Jacob. Tiene dos hijos, pero estamos dejando uno de lado y nos concentramos en la línea por donde va a venir el libertador. Y tiene a Jacob. Ahora quiero que miremos Génesis capítulo 28. Vamos a movernos hacia Génesis capítulo 28. Y nos ubicamos en el versículo 10. Génesis 28, 10. Aprovecho este momento para confirmar
¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces a Génesis 28:10. Miren un título, si están en Reina Valera, deben ver un título allí. Y ese título es Dios se aparece a Jacob en Betel. No vamos a considerar los hechos de esta aparición, pero el hecho de que se aparece a Jacob quiere decir que los planes de Dios siguen por esta línea. Primero con Abraham, después con Isaac, y ahora Dios viene a tratar con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y miren lo que Dios le dice ahora a Jacob. Vamos a mirar el versículo 14. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí está otra vez la promesa de una gran descendencia. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Lo notaron? Ahí le está prometiendo tierra, allí donde él se encuentra. En el punto donde está, que es central, Betel, él podía mirar al norte, al sur, al oriente, al occidente, y es la tierra que el Señor les daría. Ahí está la segunda promesa. Y tercero, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez se le promete a Jacob ahora que un descendiente suyo será el libertador que bendecirá todas las familias de la tierra. Noten cómo las tres promesas están pasando de generación a generación, de Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Esto es importante porque nos va mostrando el desarrollo del plan salvador de Dios para los hombres y cómo va pasando de generación a generación. Dios no ha dejado en la historia que su promesa vaya al olvido o se trunque. Recuerden, ni siquiera el diluvio lo logró. Por eso aún en el diluvio el Señor preservó una familia de fe, particularmente Sem, de donde han venido estos hombres. Así que todos esos personajes los estamos viendo en la misma línea, en el mismo eje temático. Bueno, muy bien, vamos entonces aquí en Jacob. Ahora quiero que miren un poco más adelante, vamos a saltar un poco más adelante a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Espero que ya estén allí. Génesis capítulo 35. Y quiero que miremos el versículo 10. Quisiera que alguno de los presentes me ayudara con la lectura de Génesis 35:10, por favor. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Muy bien, correcto, muchas gracias. Noten que de ahora en adelante, Jacob ya no se va a llamar Jacob, sino Israel, porque Dios le ha cambiado el nombre, ya que Jacob significa suplantador. Ese es un nombre peyorativo, es un nombre negativo y describe la vida de Jacob realmente en muchos de sus episodios en su vida. Pero ahora que Dios ha entrado a tratar con Jacob, ya no se va a llamar así, sino Israel. Y toda la descendencia de Jacob ahora van a ser llamados por el nombre de su padre, el nuevo nombre de su padre, israelitas. Porque Dios le cambió ahora el nombre a Jacob. Bueno, muy bien. Ahora quiero que por favor, habiendo visto esto, vayamos a un libro más adelante llamado Primero de Crónicas. Vayan a 1 de Crónicas, libro 1 de Crónicas. Ustedes pueden seguir ahí en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes y Primero de Crónicas. Ahí lo pueden ir buscando más adelante, Primero de Crónicas, y nos ubicamos en el capítulo 2, ahí mismo del Antiguo Testamento. Vamos a tomarnos un tiempo para que vayan todos allí
Primero de Crónicas. ¿Me confirman, por favor, si están allí? Primero de Crónicas, capítulo 2. Sí, pastor. Perfecto. Primero de Crónicas, capítulo 2. Leamos el verso 1 y también el verso 2. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así: estos son los hijos de Israel. Recordemos que cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dios le cambió el nombre de Jacob, su plantador, a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y noten el nombre y el número de los hijos de Israel. 1, Rubén. 2, Simeón. 3, Leví. 4, Judá. 5, Isaacar. 6, Zabulón. 7, Dan. 8, José. 9, Benjamín. 10, Neftalí. 11, Gad. Y 12, Aser. 12 hijos de Israel. Y de estos 12, entonces Dios va a ir ratificando y va a ir mostrando con más claridad el cumplimiento de esa promesa de una gran descendencia. Estos 12 muchachos se volverán 12 poderosas tribus que constituirán el pueblo y la nación de Israel, los israelitas. Muy bien. Así que esto es supremamente importante porque comenzamos con Abraham, con una esposa estéril, 100 años de edad, y Dios cumple con un hijo. Ahora tenemos 12 muchachos, así que esta promesa se está cumpliendo. Pero recordemos que todo apunta, sobre todo, a que se cumpla la más importante de todas las promesas que se viene haciendo desde el jardín del Edén. Un hijo de la mujer que vendría a destrozar por la cabeza a Satanás, la serpiente antigua, y con él destruir el pecado y la muerte. Y así entonces, por alguno de esos 12 muchachos, habría de venir ese libertador prometido. Bueno, muy bien. Ahora que vamos viendo esto, quiero que por favor se ubiquen en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Volvemos a Génesis y nos ubicamos en el capítulo 37. Esta es una historia apasionante y estoy tratando de llevarles a puntos clave. Hay mucho que estamos dejando de lado y quiera Dios que lo podamos compartir en otros escenarios, pero aquí se hace necesario ir por algunos puntos para ir llevando el desarrollo de este hilo temático. Génesis 37. ¿Me confirma alguien si ya está allí, por favor? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Génesis capítulo 37. Bien, ustedes ven en Génesis 37 un título en la Reina Valera que dice: José es vendido por sus hermanos. Ahora, recordemos, allá, cuando leímos el nombre de los 12 hijos de Israel, uno de ellos es José, de los menores. José es uno de esos hijos que estaban allí incluidos en los nombres de los 12 hijos de Israel. Ahora, no vamos a considerar toda esta historia. Creo que hemos escuchado, al menos una vez en la vida, que uno de los hijos de Israel, José, es vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos. Y creo que también es muy famoso el hecho de que sus hijos, los hijos de Israel, los que vendieron a José, tomaron su túnica, la untaron con sangre de ovejas y mintieron a su padre diciendo que
fieras habían despedazado a ese muchachito. Y así Israel cayó en una profunda depresión, en una profunda tristeza. No tuvo paz en todos sus días. Sin embargo, todo esto, a pesar de que incluyó actos tan horribles y pecaminosos de parte de los hermanos de José, hijos de Israel, todo esto estaba siendo configurado por la mano del Dios Todopoderoso. Ahora, quisiera recordar un hecho importante. Eso de la túnica de colores realmente es algo importante en el relato bíblico. Como les dije, no estamos leyendo todos los detalles, no podemos detenernos aquí, pero la escritura habla de que José verdaderamente tenía una túnica de colores. Y si hacemos un estudio de lo que esto significó, de lo que esto implicaba, un padre daba una túnica de colores a el que él consideraba su heredero principal. Así que esto generalmente debería ser hecho con el primogénito, pero por razones que ahora no vamos a explicar, pero que están muy claras en la escritura, el primogénito de Israel, que fue Rubén, no llevó ese privilegio de la herencia principal, sino que el preferido de Israel era José, uno de sus menores, uno de sus hijos menores, de hecho el penúltimo. Y él tenía su túnica de colores indicando que su padre tenía una preferencia por él y daba un mensaje y comunicaba un mensaje también a los demás. Los demás hermanos veían en él al preferido del papá y le aborrecían, lo cual vemos en el versículo 4 de Génesis 37. Dice el verso 4 de Génesis 37, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ustedes miran en el verso 3 que fue a él que se le dio y se le hizo una túnica de colores, de diversos colores. Vuelvo y reitero, lo que implicaba socialmente que este era el heredero principal, lo cual debería ser para con el primogénito. Bueno, esto no pasó en ese caso. Lo cierto es que después de muchos años, debido a movimientos del Señor, como lo explican estos capítulos, Dios permite que haya una hambruna generalizada en el mundo antiguo, y solo en un país había abundante comida reservada para repartir a las poblaciones de alrededor del mundo antiguo, a esas poblaciones del Medio Oriente que estaban pasando por una dificultad terrible de hambre. Solo en Egipto había alimentos, pero resulta que esos alimentos habían sido acumulados gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, ese muchachito que muchos años antes había sido vendido como esclavo, ahora era el segundo en el imperio egipcio, es decir, un cargo de visir, segundo al mando, y todo lo que Dios hizo durante estos años de sufrimiento para José era ponerlo en una posición tal que preservara la vida al pueblo de donde vendría el Salvador, el pueblo de Israel. Por eso vemos entonces, años después, cómo Dios propicia el reencuentro entre José y sus hermanos y su padre en unos eventos impresionantes. Es su familia viniendo a pedir comida a Egipto y encontrándose que José era quien les iba a dar comida ahora. Esto es algo impresionante. Quiero que miremos Génesis capítulo 45. En el reencuentro, miren lo que José dice a sus hermanos. Génesis 45, versículo 5, dice así. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Impresionante. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que José reconoce que todos esos acontecimientos que humanamente parecen tan desafortunados, Dios los está usando para que él fuera como visir el que acumularía alimento para los pueblos, pero principalmente porque Dios iba a preservar a su pueblo Israel para que naciera ese libertador que él había prometido. Frente a la hambruna que Dios mismo también ya había decretado en su plan para el mundo. Todo esto nos está mostrando que Dios es un Dios soberano, hace lo que quiere. La historia del hombre realmente es la historia que Dios teje del hombre. Y todo esto va girando en torno a la venida de un libertador. Este pueblo, Dios lo está preservando poderosamente para que venga este libertador y ahora ha usado a José para ello. El que fue el preferido de Israel o de Jacob. Y el reencuentro es muy emotivo en las escrituras, hay lágrimas. Si ustedes miran el capítulo 46, dice así, el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Sacrificio, recordemos que esta es una línea de personas que se están acercando a Dios a la manera de Dios. Es decir, personas que creen en la venida del libertador venidero, pues se les prometió que de su descendencia vendría y que están mostrando esa fe con sacrificio y derramamiento de sangre. Eso hace Israel, en el capítulo 46, verso 1, porque está muy contento de este reencuentro con un hijo que daba por perdido. Bueno, muy bien, después de ese reencuentro pasan los años, hay felicidad. Israel viene a habitar en Egipto, y son colocados en un lugar privilegiado, en donde van a tener comida, cosa que no podían ya tener allí donde estaban, por la hambruna que hay. Pero ahora con José de visir, obtiene un lugar en donde su familia va a vivir muy bien, van a estar muy cómodos. Y quiero que por favor miremos Génesis ahí 46, unos versículos más adelante. Quiero que miremos el verso 27, Génesis 46, 27. Dice así: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob o de Israel que entraron en Egipto fueron 70. Noten eso. Teníamos 0 con Abraham a sus 75 años. A sus 100 años tenemos 1. Después con Jacob o Israel tenemos 12. Ahora tenemos 70 personas que José recibe, entran a Egipto y que van a tener un trato muy especial dentro de Egipto. Es Israel viviendo en tierra ajena, siendo protegidos. No se les olvide que ya Dios años antes le había dado una profecía a Abraham diciéndole: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavizados allí 400 años, pero después de esto yo los sacaré y saldrán con gran riqueza. Bueno, todo esto es necesario para ir entendiendo cómo va a ir dándose este desarrollo. Así que ahora tenemos 70 personas de Israel viviendo allí en Egipto, pasan los años, se incrementa este pueblo, y cuando ya Jacob va a morir, es decir, Israel, él le da profecías a cada uno de sus 12 hijos. Miremos esto en Génesis 49. Génesis 49. Recordemos que son 12 hijos. Israel ya está muy anciano, está a punto de fallecer y va a dar profecía a sus hijos y va a entregar herencia a sus hijos. Recuerden que advertimos que el hijo preferido de Israel era José. Miramos en el versículo 3 de Génesis 49. ¿Sí están allí? Quiero que me confirmen. Génesis 49. ¿Han llegado ahí a Génesis 49? Sí. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Gracias, muy bien.
En Génesis 49, en el versículo 3, este padre, Israel, Jacob, a punto de morir, va a hablarle a Rubén, su primogénito, el que debería recibir la gran porción de la bendición y la herencia de su padre, pero no es así. Luego en el versículo 5, perdón, se la va a dar a Simeón y a Leví. Ahí van 3 hijos. Luego en el versículo 8 le va a dar su herencia a Judá. Van 4 hijos. Luego en el versículo 13 le va a dar su herencia a Zabulón. En el 14 a Isaacar. En el versículo 16 a Dan. En el versículo 19 a Gad. En el versículo 20 a Aser. En el versículo 21 a Neftalí. Ahí van 10. En el versículo 22 a José. Y desde el versículo 22 hasta el 26, todos esos versículos están destinados a decirnos todo lo que Jacob dejó a José por profecía, como una gran porción de herencia. Es decir, que a quien más le habló Jacob o Israel al morir, y a quien más dejó por palabra, y la palabra era muy importante en estos tiempos, a quien más dejó bendición fue a José. Hasta el día de su muerte, Josué fue su preferido. Y en el versículo 27, ahí está el hijo doceavo, le da su herencia a Benjamín. Israel, antes de morir, dándole herencia a cada uno de sus hijos. Ahora, recordemos algo. Las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham, luego las transfirió a su hijo Isaac. Después las transfirió a Israel, es decir, a Jacob. Y ahora que él va a morir, alguno de esos 12 muchachos tiene que ser por donde Dios va a seguir la línea de descendientes por donde vendrá el libertador. ¿Quién será? ¿Quién de esos 12 hijos será el que tenga ese privilegio? Bueno, no es el primogénito, que es Rubén, y por eso tenemos que pensar bien por cuál de ellos es. Bueno, creo que veo una mano levantada, si no estoy mal. ¿Es una pregunta? ¿Hay una pregunta? Sabina, cierre la cámara. Ah, ok. Se está uniendo. Perfecto. Bienvenida. Entiendo, muy bien. Entonces no era una pregunta. Gracias, Marucho. Entonces, de alguno de estos 12 hijos ha de venir el libertador. Ha de cumplirse la promesa del libertador. La de la tierra, el Señor la va a cumplir. La descendencia ya se está cumpliendo. Pero ahora, particularmente, el libertador que bendeciría a todas las familias de la tierra, promesa que se le dio a Abraham, luego a Isaac y a Jacob, ha de venir por alguno de estos 12 hijos de Jacob o de Israel. No puede venir por todos. Y lo más lógico que pensaríamos es que habría de venir por José, ya que fue un hombre de fe, ya que fue un instrumento de Dios para preservar la vida del pueblo. Sin embargo, cuando leemos toda la herencia que Dios le dio a José, por ningún lado vemos que haya alguna mención del libertador venidero. ¿Mm? Así que no es por José, no es por la línea de José. Sin embargo, quiero que me acompañen a ver lo que este padre dijo a uno de sus hijos o a otro de sus hijos, llamado Judá. Judá. Vamos al versículo 8. Génesis 49, 8. Dice así, Génesis 49, 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Esta expresión es importante porque indica que Judá va a tener un papel preeminente entre sus hermanos. Dice, tu mano en la cerviz o en el cuello
de tus enemigos. Indica que Judá va a ser muy poderoso, es decir, sus descendientes. Sigue diciendo, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Es decir, que se le está prometiendo a Judá una posición tal que los demás se inclinarían a él. Verso 9. Cachorro de león, Judá. Y esta expresión, cachorro de león, junto con lo que viene, describen que Judá va a tener descendientes que serán reyes, poderosos, reinarán sobre las demás tribus. Impresionante. Dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Habla de la confianza de su poder, el poder que tendría Judá en sus descendientes. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Es una referencia a que Judá será un pueblo de reyes. Dice, ni el legislador de entre sus pies, y noten esto, hasta que venga Silo, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Podemos dejar ahí estas dos últimas líneas, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí es donde está la promesa del libertador. Será rey hasta que venga Silo, y él será el verdadero rey, ante quienes las familias de la tierra se van a congregar. Recordamos, todas las familias de la tierra serán benditas en tu hijo. Lo que se le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, mucho más concretamente y con mayores detalles, se le está diciendo a Judá, de ti vendrá Silo, es decir, el descanso, el que traerá descanso. De ti vendrá el que traerá descanso, y a él se congregarán todas las familias de la tierra, todos los pueblos. Esto es interesante, porque entonces ahora de los 12 hijos, la línea va a seguir por Judá. Y es por esa línea de donde va a venir este libertador. Ahora con nueva información, es que vamos viendo cómo esto es un plan progresivo. Ahora tenemos información de que va a ser rey este libertador, que a él se van a congregar los pueblos. Así que es importante ver estos puntos para no perder el desarrollo histórico de la promesa del libertador, de la historia del amor de Dios para salvar al hombre. Bueno, muy bien. Así entonces, quiero que por favor pasemos a Éxodo capítulo 1. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Ahora ya sabemos por dónde ha de venir este libertador, por la línea de Judá. Judá es uno de los 12 hijos de Israel, una de las 12 poderosas tribus de Israel, y quedamos en que ahora estos muchachos con sus descendientes están viviendo en Egipto. Egipto no es la tierra prometida para ellos, es Canaán, pero ahora, por las circunstancias que explicamos, Dios los ha llevado a una tierra ajena, Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. O más bien, el capítulo 1, comenzamos desde el versículo 1. Me confirman, por favor, si están ahí. Alguien que me confirme si están ya ahí ubicados. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Me van a seguir en la lectura porque este momento es muy, muy importante. Dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí están otra vez mencionados los 12 hijos de Israel o de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Y el verso 5 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José, ahí está el 12avo, estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación.
Y los hijos de Israel fructificaron, noten eso, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Egipto. Recordemos que están viviendo allí y Éxodo nos está describiendo el desarrollo de esta nación en Egipto. Están en Egipto. Esto es supremamente importante. Creo que hay un micrófono encendido. A veces se enciende sin culpa. Entonces, podemos apagarlo para que fluya mejor el audio. Es posible que a alguien se le activó el micrófono. Muy bien. Ahora, miremos esto. Verso 7. Y los hijos de Israel, otra vez, fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto, porque allí estaban. Es algo muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, con los venezolanos entre nosotros, que cada vez parece que van aumentando, aunque están en una tierra ajena. Y así está pasando aquí con los israelitas en una tierra ajena. Están fructificando y se están multiplicando en una tierra que no es la de ellos, pero por las circunstancias que ya mencionamos, están allí. Y allí están creciendo. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, es decir, para con este pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así que hay un temor generalizado en Egipto, desde el rey hasta los súbditos, y es que Israel dentro de Egipto está volviéndose muy poderoso, fuerte. Y en caso de que venga una guerra contra Egipto, es probable que los israelitas se unan a aquellos guerreros que pudieran atacar a los egipcios. ¿Por qué hay ese temor? Porque realmente los pueblos en la historia que pudieron vencer a los egipcios fueron los Hicsos, que eran familiares de los israelitas, familiares lejanos. Así que había miedo. Y el rey y el pueblo van a empezar a tomar medidas. Una de ellas la encontramos en el versículo 11. Dice así: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Noten que entonces ahora los israelitas son esclavizados. Y entonces se va cumpliendo lo que años antes el Señor le había profetizado a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y allí serán esclavizados por 400 años. Y aquí se nos está mostrando cómo es que inició esa transición de estar protegidos, ser fortalecidos, ahora ser esclavos. Pero miren lo que dice el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que hay nuevas medidas. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así que recrudecieron las condiciones en contra de Israel y les esclavizaron de manera brutal. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así que hay nuevas medidas para contener
para frenar el aumento y el fortalecimiento de este pueblo. Y estas medidas ya muestran cierto desespero. Hay un miedo generalizado en Israel, al punto de que ahora tienen que matar a los niños, a los varones, para que el pueblo no se siga aumentando y para que el pueblo que quede sea un pueblo dócil, mujeres. Así entonces, hay una orden de Faraón ahora con las parteras que atendían los partos allí. Ahora el verso 17 nos dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Este texto no lo dice explícitamente, pero es muy probable que estas parteras sabían de la promesa de un libertador venidero. Y obviamente, ese libertador venidero vendría por una línea de hombres. Así que tratar de destruir al pueblo de Dios era, por decirlo de alguna manera, destruir la promesa del libertador. Y aunque Dios no dejaría que eso ocurriera, sin embargo, miren este intento tan terrible. Las parteras temieron a Dios, pero Faraón intentó cortar a los varones de Israel. Y con ello se afectaría también la venida del libertador y la promesa de que esta descendencia sería grande. Bueno, muy bien. El verso 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ustedes están notando, a medida que leen esto, que entre más medidas contra ellos, más Dios los multiplica y los fortalece en virtud de que hay una promesa del libertador. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya no a las parteras, a todo el pueblo, echad al río, a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esta es una medida ya desesperada. Es, como decimos coloquialmente, el último cartucho frente al avance evidente de Israel en medio de Egipto. Así que hay una matanza de niños. Y siempre estamos viendo desde el principio, desde Caín y Abel, cómo la línea de incredulidad intenta matar a la línea de fe, pero aún cuando eso pasa, Dios siempre ya ha tenido un eterno plan, pero sus promesas se cumplirán. Y es así como Dios va a preservar la vida de su pueblo para que se cumpla la promesa del libertador, guardando a un niño. Y ese niño es Moisés. Y ahora ustedes también han escuchado el nombre Moisés. Se escucha mucho, es famoso en la historia. Y están notando cómo todos estos personajes que escuchamos en Semana Santa, que escuchamos recurrentemente en películas, los que hemos escuchado desde nuestra juventud, Noé, Adán, Abraham, ahora Moisés, todos estos personajes, lo que ustedes están viendo es que hacen parte de una sola historia. Solo que cuando nos hablaron de ellos, no nos dijeron que hacían parte de un mismo plan. Y ese plan gira en torno a una promesa de salvación a través de un redentor, lo cual muestra el amor de Dios. Así que van apareciendo personajes de los cuales ustedes y yo hemos escuchado mucho, pero ahora los estamos viendo desde una perspectiva unificadora, una perspectiva cohesionada, una sola historia. Y ahí van saliendo estos personajes. La historia de la promesa de un libertador, de un redentor. Y Dios va a preservar la vida a un niño llamado Moisés, que no es hijo de Judá,
pero que es hijo de Leví, otro hijo de Israel, para preservar al pueblo para que venga el libertador. Esto es supremamente importante. Y así Dios preserva a este muchachito llamado Moisés. Y miremos unas últimas cosas acerca de este jovencito. Quiero que recordemos, no vamos a ver todo el episodio acerca de Moisés, pero recordemos que Moisés es puesto por su madre en una pequeña barquilla y dejado en un río de juncos, pero Dios va cuidando de la vida de ese niño, al punto de que esta barquilla la encuentra la propia hija de Faraón, quien se enternece de él y lo adopta. Ahora bien, lo adopta, pero lo entrega al cuidado de una esclava. Y dentro del plan providencial de Dios, esta esclava sería su propia mamá, la mamá de Moisés, aunque la hija de Faraón en el momento no lo sabía. Todo esto es plan de Dios. ¿Para qué? Con el propósito de que Moisés fuera criado por su propia mamá. Ahora su mamá está criando a su hijo, pero realmente es el hijo de la hija de Faraón, así que está protegido, pero está siendo criado por su propia madre. Esto es un plan magnífico. Y a la vez, este muchachito que está siendo criado por su madre está también recibiendo la educación egipcia. Hay una doble preparación. Se está preparando como israelita y se está preparando en los conocimientos más avanzados de la época, que eran los egipcios, según el contexto en el que se encontraba este muchachito. Y estas dos cosas el Señor las va a usar más adelante para que el pueblo que está esclavo y que ya lleva cerca de 400 años sea liberado como Dios había dicho. Así que, si Dios lo permite, este jueves, si nos da la vida, vamos a mirar el desenlace de cómo este pueblo va a ser liberado y cómo esto cumple el avance y el desarrollo de la promesa de la venida del libertador. Bueno, muy bien. Hemos culminado una hora de clase hasta hoy y hemos ido avanzando poco a poco en una sola historia. Noten que no hemos cambiado de historia. Y todo lo que hemos estado viendo está girando en torno a la misma médula, al mismo eje importante, clave de este estudio, la promesa del libertador. Y ahora, cada vez que vamos avanzando en nuestro estudio, vamos viendo con mayor claridad cuán importante es esta promesa del libertador y cómo se va enriqueciendo esta venida, esta promesa del libertador, a medida que vamos avanzando en el tiempo y en los sucesos. Así que no nos perdamos este jueves el desenlace de esta promesa del libertador venidero, en el momento en que Israel está pasando uno de sus peores momentos de esclavitud, 400 años. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y espero que el jueves podamos continuar a las 7:30 de la noche. Me despido de todos ustedes esperando que descansen, mucho ánimo en seguir aprendiendo juntos. Muy buena noche para todos.